hoy va de thriller. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy me apetecía un vídeo de recomendaciones por género y es que siento que hace mucho que no hago un vídeo temático recomendando thrillers, que sé que muchas veces buscáis thrillers de estos enganchones que gustan, con buenos finales, con buenos plot twists. Voy a mezclar algunas que han sido de mis últimas lecturas y me han gustado, así que me apetece recomendarlas, y también algunos que hace ya un tiempo que leí, pero me apetecía recuperarlos para recordar que son libros que a mí me gustaron y que sigo recomendando. Os recuerdo como siempre que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y a mi Patreon si os apetece pasaros por allí, y que si os gusta mi contenido os agradece un montón que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si no estáis suscritas o suscritos. Vamos a hablar de libros. Voy a empezar por 3 lecturas antiguas que quiero recuperar para que no olvidéis que son libros que yo recomiendo. Empezamos con Cara Hunter. Este es Quién se ha llevado a Daisy Mason, que es el primero de esta colección. De este libro me acordé el otro día cuando hice el vídeo de novedades, porque hace poquito ha salido el tercero de la colección, que es Fuego en Oxford, creo que es, y el segundo es El sótano de Oxford. Es un libro que a mí me gustó mucho, tengo muchas ganas de leer las continuaciones, la verdad. Tenía pendiente El sótano de Oxford, pero se me ha ido olvidando y ya voy tarde y de repente se me ha publicado la tercera parte. ¿Qué está pasando? Bueno, no sé, pero yo los tengo pendientes y los voy a leer porque Cara Hunter me pareció que escribía muy guay, estilo thriller, que son de esos que vuelas por sus páginas, que estás súper enganchada, que está todo el rato pasando cosas, todo el rato hay giros. Yo ya no sabía ni dónde me hallaba y me gustó mucho por la experiencia de lectura, porque es que fue muy divertida. De hecho, yo este libro lo leí en lectura conjunta y no fui capaz de respetar las metas ni nada, porque fue una viciada máxima. A mí además sí me gustó bastante el desenlace, que es una cosa que con los thrillers a veces decepciona, aunque sabéis que no es algo a lo que yo le dé una importancia extrema, porque lo que yo valoro es la experiencia de lectura durante el libro. En este caso va sobre la desaparición de una niña, de Daisy Mason, y lo vemos desde los ojos de los investigadores que pues tienen que encontrarla, ver qué ha pasado con ella, y para eso, pues como en este tipo de historias siempre pasa, van investigando a todos los familiares, a las últimas personas que vieron a la niña en su colegio, a profesores, a compañeros de clase, y van sacando pues toda la basurilla y todos los trapos sucios de todo el mundo. Un salseo impresionante. Y ya digo que no deja de haber giros, es de estos que en cada capítulo tienes un sospechoso distinto y cuando ya vas por el final has pasado por sospechar de todos y tú ya no sabes qué va a ocurrir ahí. Cosilla semi novedosa, porque ya está dejando de ser novedoso porque se está haciendo mucho, pero bueno, entre la narración normal de la historia están entremezclados algunos fragmentos de mensajes de texto, publicaciones en redes sociales y también algunos trozos de interrogatorios y cosas así, como si estuvieras viendo el propio informe policial. Aparte del caso de misterio, intenta hacer una crítica a cómo se llevan este tipo de casos de niños desaparecidos desde los medios de comunicación y cómo se lleva todo ese morbo en redes y televisivamente y todo eso, que además está bien porque lo hace, pero no se centra de una forma súper dramática en ello, que a mí eso me echaría un poco para atrás, sino que también te mantiene muy enganchada. El siguiente que quería rescatar es Los crímenes de la carretera de nuestro querido J.D. Barker. Yo lo estoy leyendo ahora al autor con la famosísima trilogía, que todavía no me he acabado, y espero hacer un vídeo de este autor en algún momento cuando termine esta trilogía, porque tengo cosas que decir de todos sus libros. Pero en este momento me apetecía rescatar un poquito esto, y porque es un thriller que me pareció súper entretenido y muy disfrutable. Es verdad que es un libro al que yo tampoco le di una notaza ni está entre mis favoritos porque el final para mí pinchó. Pero esto es una cuestión muy subjetiva, ¿vale? Sé que hay otra gente que le ha gustado mucho ese final, pero bueno, como digo, yo en los thrillers no doy una importancia muy grande al final si es un thriller que en el camino me lo ha hecho pasármelo muy bien. Y este es el caso, ¿vale? El final no me terminó de encajar, pero es que me lo pasé tan bien leyéndolo, de igual no poder soltarlo, pasar las páginas a una velocidad asombrosa, estar súper metida, no poder dejar de pensar en la historia. Además es que te engancha desde la página 1, o sea, desde el primer momento dices,
Madre mía, pero qué inicio más chulo. Me gustó mucho, me ha gustado mucho y desde luego es un thriller que yo voy a recomendar porque es eso, es que creo que te lo pasas muy bien leyéndolo, tiene muchos clichés del género pero muy bien llevados, tiene personajes muy guays y de nuevo, personajes que cumplen muchos clichés del género pero que te mantienen pegada a su historia todo el rato, así que merece la pena aún así. Importante para mí que sabéis que le doy mucha importancia a esto, os recomiendo fervientemente no leer la sinopsis porque creo que es de esas en las que se da más información de la que es necesario saber para leer el libro. Yo os cuento brevemente de qué va. Michael es nuestro protagonista principal que un día llega a su casa y se encuentra un cadáver de una chica en su bañera. Se queda impactado, no sabe qué ha pasado y obviamente tiene miedo porque se ve detenido de un momento a otro. Llama a la policía y pues le empiezan a interrogar, obviamente, y a investigar qué ha pasado, quién es él, si tenía relación con la chica y todas esas cosas que, pues como es lógico, tienen que investigar en un caso como ese. Él, mientras tanto, también está llamando a su hermana para intentar tener un apoyo y también para que le ayude un poco por su lado a ver qué hace, a ver cómo sale de ese problema, a ver qué ha podido pasar y bueno, pues a partir de ahí se empieza a liar la cosa, como comprenderéis, y entre otras cosas es que empiezan a aparecer más cadáveres porque sí, este es un libro de asesinatos en serie y parece que esos nuevos cadáveres tienen que ver con ese asesinato primigenio. Entonces, como comprenderéis, la cosa se pone más sospechosa y su problema se agranda. ¿Cómo saldrá de eso? ¿Qué habrá pasado? ¿Quién es ese asesino que anda suelto? Todo eso es lo que vamos a ver en este thriller. Y como digo, recomiendo evitar la sinopsis porque aparte de esto que os he contado, os dan otros detalles de personajes que van apareciendo y de cómo evoluciona la trama que creo que sabiendo esto que os he dicho, pues todo eso es extra. Todo lo demás hay que descubrirlo leyendo. Vamos ya al tercero que quiero recuperar de lecturas pasadas y sinceramente este vídeo es una excusa para volveros a recomendar este libro porque el otro día, de nuevo, en el vídeo de novedades, recordé este libro porque va a sacar nuevo libro la autora y yo os dije que este me había gustado mucho y me di cuenta de que lo había mencionado súper poco en el canal. Así que aquí está el libro culpable de que se esté haciendo esta recopilación de thrillers. Mi dulce niña de Romy Hausmann. Como os digo, este mes hay novedad de esta autora, no me acuerdo de qué día es, así que no sé si ya ha salido o está a puntito de salir. Yo tengo muchas ganas, lo voy a leer seguro, no me acuerdo del nombre, pero intentaré estarlo dejando por aquí para que lo recordéis también conmigo. Y os hablo de Mi dulce niña. Mi dulce niña es un thriller que me gustó muchísimo porque me gustó mucho cómo estaba escrito. ¿Florituras? ¿Poesía? No, por supuesto, es un thriller, pero me parece que lleva el ritmo muy guay, que hace descripciones muy chulas, que no es thriller, no es terror, pero hay algunos momentos muy creepy. De hecho, si os apetece leer algún libro más tipo thriller, porque no os apetezca ir más allá ahora en octubre, os lo recomiendo mucho porque me parece que tiene lo justito para poner los pelillos de punta en algún momento. Y pues que fue un descubrimiento, además es que fue uno de esos libros inesperados que yo leí sin conocerlo, fue porque me lo propusieron unos compis para leer en lectura conjunta de amigos, pequeñita, y me dijeron, oye, vamos a leer este libro, es un thriller, ¿te apuntas a ti que te gustan los thrillers? Yo no sabía quién era esta persona, no había oído nunca el título, pero dije, venga, pa'lante, me fui a la librería y me lo compré. Y es de esas veces que dices, es que sin saber nada de él, después lo he disfrutado como una enana. De nuevo recomiendo entrar un poco a ciegas. No es que la sinopsis te diga muchísimo, ¿vale? No es que sea una mala sinopsis, pero es un libro que yo creo que es mejor ir descubriendo, que es mejor no saber nada. Lo único que yo creo que está guay saber es que va de secuestros. Si os gustan los secuestros, este es el libro que yo más os voy a recomendar en la vida de los thrillers. Porque me parece que está súper bien llevado tanto en trama como en ritmo, en agilidad, como también en efectos psicológicos que tienen los secuestros, las víctimas de secuestros que han estado un tiempo encerradas y luego vuelven a su casa. Y bueno, pues vamos a irlo viendo a través de una protagonista, pero tiene un formato de ir cambiando de narrador, como ya es normal en este tipo de libros, pero en este la verdad es que me gustó bastante ir viendo esos distintos puntos de vista porque creo que todos eran necesarios para construir la historia que se construye. Romy Hausmann es una autora alemana que este es su libro debut, ha tenido muchísimo éxito, sobre todo en su país, y yo espero que lo siga teniendo porque quiero todos sus libros traducidos. Además, cada vez que enseño este libro yo tengo que remarcar lo preciosa que es la portada, de verdad, y lo adecuada también.
Me encanta, la verdad. Es un libro que creí que cuando lo compré, creí que era de esos que me iba a arrepentir de comprarlo y para nada. Estoy súper contenta de que forme parte de mi colección. Y ahora ya vamos a 3 títulos que forman parte de mis lecturas más recientes de thriller y que me apetece recomendar porque son títulos que me han gustado. El primero que os enseño es El cielo de tus días de Greta Alonso. Este libro yo lo quería leer porque había oído muy buenas opiniones de parte de compañeras por aquí que les había gustado mucho, sobre todo porque me decían que tenía mucho salseo, mucha relación interpersonal y que había ahí una especie de trama de romance que merecía la pena. Y oye, pues sí. Mi conclusión es que sí. En este caso también va sobre la desaparición de una chica que después apareció muerta y que hace ya muchos años que se cogió a su supuesto asesino. De hecho, su asesino está a punto de salir de la cárcel, pero una policía recibe una nueva prueba que hace que reabran el caso. Entonces esta policía, que es una de nuestras protagonistas, junto con su jefe más directo en la comisaría, que es el otro protagonista, está narrada desde esos 2 puntos de vista, van a ir investigando ese caso que además tiene una conexión personal muy fuerte con el protagonista masculino. Todo eso del caso está muy bien, pero aquí la amiga es que entre estos 2 policías hay rollito, hay una relación, mira, de telenovela, pero fascinante. Un salseo, un cotilleo, unas cosas, eso sí, tóxicas a morir, ¿eh? Pero como es un thriller, a mí no me importa y yo me lo he gozado. Es también de esos que te engancha, que no puedes soltarlo, que necesitas saber qué va a pasar, pero yo tengo que reconocer que yo estaba más a ver qué va a pasar con estas 2 personas que se aman que con lo que fuera a pasar con el caso policial. Pero el caso también está muy bien, es muy divertido, además es que a mí me encanta cuando están mezclados los casos de misterio con relaciones interpersonales y con la vida privada de los protagonistas y todo eso, así que me parece muy guay. Eso sí, es mamarracho, es salseante, ¿vale? O sea, no lo recomendaría para hacer una lectura de policíaca seria, sobria. No, eso no es. Es si tenéis también este otro tipo de gusto de vamos a pasárnoslo bien con estos personajes, a ver qué les sucede, porque es como estar viendo eso, sobre todo a partir de la mitad del libro, es como una telenovela. ¿Libro favorito de la vida? No, quizá no, pero ¿que me voy a leer todo lo que escriba esta señora? Por supuesto, así que ya juzgad vosotras. Y ahora vamos con 2 que no tengo en físico porque los 2 los escuché en audiolibro y además de ser recomendaciones de thrillers porque me gustaron mucho, los recomiendo especialmente en audiolibro porque su narración también me gustó muchísimo. El primero es Tren Bala, que además sabéis que ha tenido una adaptación al cine que se ha estrenado hace poquito, se ha estrenado este verano, que yo todavía no he visto, me cago en la mar con las ganas que tenía, pero no he tenido ocasión, tengo muchas ganas de verla porque además he oído cosas buenas y tengo muchísimas ganas de ver lo que han hecho porque vi el tráiler y tenía pintaza. Es un thriller japonés de enredo, con cosas bastante turbias y violentas, pero también tiene su parte de comedia, una comedia muy negra desde luego y un poquito absurda. Sabéis que yo con esto me lo gozo, entonces me lo he pasado muy bien. Es que he pasado de los pelos de punta a la risa en un capítulo, entonces yo eso lo valoro mucho. Me encantan los personajes, son todos rarísimos, de verdad, es que son unos personajes raros, pero que disfrutas mucho. Tienen interacciones igual súper raras, pero que están genial. Y luego tiene una parte muy turbia, la verdad, donde se entremezcla la violencia, la psicopatía y que además yo ya he comentado alguna vez que me llama la atención porque me recuerda mucho a otros thrillers japoneses que también he leído, que también tocan este punto, que no quiero decir mucho qué es porque está bien que te sorprenda, pero que a mí la verdad me revuelve un poco el estómago, tengo que decirlo. Pero merece mucho la pena porque es que tiene de todo. Y el final me encantó, es que lo disfruté un montonazo. De nuevo, digo, recomiendo especialmente el audiolibro, me encantó cómo estaba narrado, está narrado de una forma súper cinematográfica, así que está genial para irte preparando luego para la película. La película tiene un montón de actores, actrices conocidos, creo que puede estar muy guay verla en cine, y uno de ellos es Brad Pitt, que concretamente hace el papel de uno de mis personajes más favoritos de la novela, y estoy deseando verla. Ay, a ver, contadme si la habéis visto, si merece la pena, contádmelo abajo si habéis leído el libro y todo eso. No sé, este es un thriller un poco raro, ¿vale? Se sale un poco de lo normal, todos los que os estoy recomendando aquí son más tradicionales, más normalitos, más de lo que podéis encontrar en general en la categoría thriller. Este es diferente, yo sé que no a todo el mundo le va a gustar, pero si queréis probar algo distinto en thriller,
apostad por Tren Bala. Y vamos con el último que os quiero recomendar, que es también novela debut del autor Josan Mosteiro y se llama La cosecha pálida. Tengo que reconocer que a mí este libro me llamó la atención sobre todo por dos cosas. Uno, porque me llamó la atención la sinopsis cuando lo descubrí, cuando se publicó, y otro porque me llamaba especialmente la atención el audiolibro porque conozco a una de las narradoras, que es una de las seguidoras, una chica que conozco por redes, que es Loli, y cuando me dijo que ella iba a narrar el libro, pues obviamente dije, bueno, pues entonces lo que me apetece es leerlo en audiolibro, por supuesto. De nuevo, me ha gustado mucho, lo recomiendo especialmente en audiolibro porque creo que la narración les ha quedado estupenda, que yo la menciono a ella porque, pues obviamente fue por lo que me lo escuché, pero no es solo ella, son dos narradoras que van intercalándose y lo hacen fenomenal. Así que, pues eso, si os queréis animar con los audiolibros, ahí tenéis dos títulos que especialmente recomiendo en audiolibro. El libro en sí, pues como digo, es novela debut y para ser una primera novela me ha parecido que está súper bien. Yo estuve súper enganchada, la verdad es que no es muy larga, así que te la bebes, te engancha mucho y encima cuando te quieres dar cuenta es que ya se ha acabado. Me han gustado mucho sus personajes, también está narrado desde distintos puntos de vista y en este caso también tiene algo que ver con secuestros, pero de una forma distinta. Y es que es una población en la que hubo una desaparición de una chica y de repente vuelve, reaparece y la verdad es que la chica pues vuelve diciendo cosas raras. Empieza a defender a sus secuestradores y a decir que le han secuestrado unos seres sobrenaturales de la cultura popular gallega, porque es una población gallega, de Galicia, un pueblecito de Galicia, y entonces, claro, pues los medios se vuelven locos, la gente empieza a decir, pero bueno, esta chica ¿qué está diciendo? Y a partir de ahí se desarrolla el misterio. Uno de los personajes que más me ha gustado es uno de los principales, que es una periodista que va al pueblecito a cubrir el caso porque es su pueblo de origen, entonces le encargan ese trabajo y allí pues aparte de empezar a entrevistar a esta chica que ha vuelto de su secuestro, empieza a entrevistar a familiares, a reencontrarse con gente que ella conocía de su pasado, a conocer a gente nueva y la verdad es que ha sido muy entretenido. Lo que menos me ha gustado, pues de nuevo quizá el final. El final a mí no me ha encantado del todo, sobre todo porque me ha parecido un poquito corto, me hubiera gustado un final un poco más desarrollado. Pero de nuevo, es un libro tan entretenido, me lo he pasado tan bien mientras lo leía, mientras hacía mis apuestas, mientras poco a poco se iba desenredando el misterio, que creo que el final sea un poquito más flojo es totalmente secundario y de nuevo, como he dicho con el resto de autoras y autores en general, este autor es un autor que yo voy a tener en el punto de mira porque si publica más cositas probablemente les dé una oportunidad. Y hasta aquí este libro de recomendaciones de thriller. ¿Qué os ha parecido? Contadme en comentarios si los habéis leído, si no los habéis leído pero os apetecen, si habéis descubierto alguno y todo lo que queráis. Como siempre también, bienvenidas vuestras propias recomendaciones. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Os recuerdo una vez más que en la cajetilla tenéis todos los enlaces interesantes a mis redes sociales y a mi Patreon si queréis apoyar mi contenido de esa manera y que también apoyáis mucho el canal si dais like a los vídeos y os suscribís si todavía no estáis suscritas o suscritos y si ya formáis parte de la comunidad, infinitas gracias. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!